Muy amados hermanos, en el nombre de Jesucristo el Señor, les saludamos con mucho afecto, en mucho amor fraternal. Quiero que me permitan compartir brevemente dos o tres cositas que son necesarias. Lo primero es decirles que estamos iniciando nuestra segunda semana de actividades, cosa que nos bendice que sea así, que podamos estar conectados, unidos, pero sobre todo que podamos estar bajo el gobierno de la palabra del Señor. Ustedes saben que a partir de mañana lunes hasta el viernes nos intentamos reunir a las 20 horas, ¿no? 8 de la noche, en la medida que sea posible, hagamos el esfuerzo para estar juntos. Sabemos que cada casa, cada familia celebra culto al Señor, está en una reunión de familia, cantando, orando y adorando al Señor, aparte de escuchar la palabra. Lo otro es permítanme una breve comentario. El hecho que no tengamos esta comunicación el día sábado, hermanos, no obedece a ningún planteamiento religioso, no tiene nada que ver con días de reposo, no tiene nada que ver, por favor. Para nosotros, los que por gracia del Señor algo conocemos de la Escritura, nuestro reposo es Cristo el Señor. Él es el reposo de Dios. Hebreos capítulo 3 y 4 lo dice ampliamente. Por lo tanto, todos los días nuestros están en reposo. El Señor dijo, vengan a mí los cargados, los trabajados, y yo les daré reposo, yo les haré descansar. Por tanto, descansamos el día sábado porque nos pareció prudente que hubiera un día así como libre, es solo por eso. Y nos reiniciamos entonces este día domingo y seguimos más adelante en los días que corresponden. Dada esa explicación, debo decirles que hemos entendido que hay algo que nos está faltando como casa, como familia. Algunos de los hermanos nos hacían notar estos días y nos decía que bueno que podemos ver a un hermano después de tantos días. Hermanos, al parecer hemos estado tan preocupados de esto del coronavirus, de la cuarentena, que nos hemos olvidado que somos una casa, una familia. Eso no puede pasar entre nosotros. Cada uno de ustedes debe tener teléfonos de 2, 3, 10, 20, 40 hermanos. No digo que los llame a todos los días, pero permítame exhortarle en el amor del Señor. Deben empezar a comunicarse, no siempre con los mismos. No. No establezca así un grupito de 3 o 4 amigos y hablan todos los días. No, por favor. A los amiguitos, a los últimos que hay que llamar. Tiene que llamar a los otros hermanos, alguna hermana ancianita, algún otro hermano, no, pero debe haber comunicación. Todos debemos tener testimonio de que estamos juntos y unidos en Cristo el Señor. De más está decirle que esa comunicación debe ser para edificación. Ninguna palabra corrompida, tal como está escrito. Ninguna palabra corrompida salga de la boca de ninguno. Amén. Solo lo que es necesario para la edificación. Bendito es el Señor. Muy bien. Tengo un gran aviso que darles, de mucha bendición. La iglesia del Señor sigue creciendo. Ustedes saben que esto no se detiene, para la gloria del Señor. De hecho, a partir del día jueves recién pasado, se nos ha incorporado definitivamente una señorita a la casa del Señor. Ya tenemos con nosotros a nuestra hermana Emma Salas Pavés, hijita de nuestro hermano Rubén, de nuestra hermana Laura, que para gloria del Señor está muy bien, muy bien. Y los comentarios de quienes le conocen dicen que es preciosa. No falta quien diga que se parece a algún abuelo, pero no hagan caso, hermanos. El Señor bendiga a Emma, bendice el Señor a su mamita, nuestra hermana, a su papá, a la familia. Honramos al Señor, damos gracias al Señor también por esta bendición, ¿no? Muy bien, ahora les invito a que abramos juntos las Escrituras, por favor. Libro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, por favor.
Bendito es el Señor. Isaías capítulo 55. Vamos a leer allí desde el versículo 6 hasta el versículo 13, hermanos. Isaías 55, desde el versículo 6 al versículo 3. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Al Señor. Gracias al bendito Dios y Padre. Amados hermanos, hay un llamado muy interesante aquí acerca de lo cual quisiéramos desarrollar hoy y trabajar un poquito en los días que vienen. Si observamos el versículo número 6 que leímos, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Claramente señala un estado, una situación. La necesidad de llamar a alguien, claro, es porque hay necesidad, pero también es porque no lo tiene cerca. Citábamos hace segundos atrás la necesidad de que cada hermano esté llamando a otro, esté llamando a otra familia, ¿no? De tal manera de comunicarse, de bendecirse, de exhortarse a seguir en la fe de Jesucristo. Que la cierta soledad o que el tedio por la circunstancia no afecten su alma, ni menos la fe en el bendito Hijo de Dios. Claro, pero necesitamos hacer esto porque no nos vemos, físicamente no estamos juntos, no podemos hacerlo todavía. Entonces, cuando el Señor dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, es porque claramente hay una cosa de separación. Quiero invitarle a que me acompañe en una presentación, yo espero que no sea muy extensa, pero me acompañe a conocer por qué es que el Señor termina en esta parte, termina haciendo este llamamiento aquí. Porque en el desarrollo del escrito del profeta Isaías, llamado profeta mayor, ¿no? Junto con Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿no? El profeta Isaías escribe unos 750 años antes de Jesucristo. 750 años antes de Jesucristo. Cuando inicia su trabajo, el profeta gobernaba
en Israel un gran rey, el rey Usías. Un hombre que desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista de la administración, fue una maravilla. No tenemos hoy el tiempo, pero hizo muchas cosas bien, muchas cosas bien. Trabajó los campos, desarrolló la ingeniería, hizo muchas cosas increíbles. El pueblo era un pueblo que florecía en los tiempos del rey Usías. Lamentablemente, cuando ya fue un hombre viejo, cuando se acercaba, no había pasado ya varios años de su gobierno, lamentablemente un día se sintió muy respaldado, muy poderoso, y entró al templo, él entró al templo con un incensario para él presentar incienso al Señor. Cuando usted y yo, por gracia del Señor, entendemos que eso no se puede hacer. No cualquiera puede presentarse ante el Señor. No cualquiera puede presentar ofrenda al Señor. El Señor comisiona, el Señor delega autoridad. Entonces no cualquiera puede atribuirse derecho, no cualquiera puede tomar la pretensión de hacer lo que le gustaría hacer si nadie le ha delegado autoridad. Hay que ser en esto cuidadoso, hermano. ¿Recuerda a Saúl, el primer rey en Israel? Él tenía que esperar 7 días al profeta Samuel, 7 días. Había guerra entre ellos y los filisteos. Cuando llegaron al día 7, porque el profeta no estaba ahí a primera hora del día 7, Saúl se puso nervioso y él tomó los animales y él presentó sacrificio a Dios. Nadie le había dicho que lo hiciera, nadie. Minutos después aparece el profeta y le dice: locamente has hecho, el Señor ya te ha desechado. Porque no puede cualquiera, pues, hermano. No puede, pues. El Señor va constituyendo. Así está escrito. Es el Señor el que constituye. Es el Señor el que delega autoridad. Algo, yo sé, en forma tan breve, pero algo hemos visto en días anteriores, cómo es que el Señor ha constituido, en su iglesia ha constituido cuerpo, y a cada miembro del cuerpo le ha dado dones. Y cada uno debe desarrollar su propio don y no otro. A mí me gustaría más aquello que esto, pero no es al gusto personal. Esto no es a la carta. Esto lo decide el bendito Dios y Padre, porque Él, bendito sea, Él al resucitar a Jesucristo su Hijo, permitió que yendo el bendito Hijo, no, subiendo a lo alto, Efesios 4:8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él es el que da los dones. Y los da conforme Él quiere, dice la Escritura. El rey Usías, un buen rey, terminó leproso hasta el día de su muerte, hermanos. Tuvo que ser echado fuera y terminó gobernando varios años, gobernando un hijo suyo, que era un hijo chiquito, jovencito. Y no pudo terminar todos los años de gobierno que le quedaban, solamente porque decidió hacer lo que no tenía que hacer. Muy bien, muy bien. En ese tiempo, mientras gobernaba Usías, el Señor trata con el profeta Isaías, lo llama al ministerio y le va mostrando algunas cosas que quiero invitarle a que las veamos porque deben ayudarnos. Yo espero que nos ayuden por causa de lo que viene en el examen de la palabra del Señor. Por favor, la visión que Dios tenía del pueblo, la figura es el pueblo de Israel, pero es la visión del hombre, hermanos. Es la visión del hombre. Por favor, capítulo 1 de Isaías. Mire por favor en el versículo número 2, el Señor, una de las primeras cosas que hace es poner testigos para lo que Él está observando y para lo que Él va a decir, con testigos. Usted sabe que en la Escritura está establecido que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Se lo enseñó el Señor a Moisés, lo usó luego el Señor Jesucristo, finalmente Pablo reitera la misma figura. Esto es transversal en las Escrituras. Sí, porque es principio de Dios. De hecho, Él lo usa aquí.
Mire el versículo 2. Él llama testigos. Y él dice, oíd cielos, primer testigo, y escucha tu tierra. Llama a dos testigos para lo que él tiene que declarar respecto del hombre en general y respecto de Israel en particular. Dice, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos, una vez que han sido engrandecidos, ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Usted entiende que la explicación es obvia aquí, ¿no? O sea, él puede estar diciendo que hay un pueblo, pero no es solo Israel, hermanos. Es todo el hombre. Es todo hombre, es toda mujer sin Cristo el Señor, sin renacer, sin vida nueva, sin nuevo nacimiento. Dice que este pueblo que no tiene al Señor, dice que es peor que el buey y peor que el asno. Porque aún el buey conoce a su dueño. Y aún el asno conoce al que le da de comer. Pero este pueblo, dice, no me conoce, no tiene ningún entendimiento. Esa es la visión que el Señor tiene del hombre que no ha venido a Cristo. O que habiendo peor, se ha venido a Cristo y después se ha vuelto atrás doblemente pecaminoso. Porque el pecado es tener que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Mire el versículo número 3. Oh gente pecadora, dice, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Mire, esto de el trato no es, hermano, yo estoy de acuerdo con usted, el trato es violento, sí. Uno quisiera a lo mejor nunca escuchar un trato como este, pero Él es el Señor. ¿Acaso, dirá el profeta, no puede el alfarero hacer con la masa que está trabajando lo que Él quiera? Y si tiene que aplicar una disciplina violenta, hacerlo pues. La pregunta podría ser, bueno, ¿por qué el Señor como que está tan enojado? Mire, el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo, hermanos. En Romanos capítulo 1, les ruego me acompañen, por favor. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18. Para explicar lo de la ira de Dios. Isaías dice, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Por qué lo provocaron ahí? Romanos 1, 18, por favor. Dice, porque la ira de Dios, ahí está, ¿ves? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Un comentario, por favor. ¿Cómo que se revela, se manifiesta la ira de Dios? Mire, es porque Dios dice que se ha preocupado de darse a conocer. Dios se ha mostrado a todo hombre y lo hace, dice, a través de las cosas hechas. De manera que, observando la creación, no hay hombre, no hay mujer que pueda o que debiera desconocer la existencia gloriosa de Dios. Ninguno podría decir Dios no existe. Usted sabe cómo los hombres trabajan, los científicos trabajan, intentando probar ciertos planteamientos que pudieran explicar que hay otra forma de vida, hay otra forma de gobierno, hay otra forma de alcanzar lo que el hombre ha alcanzado, dejando a un lado a Dios, si es que eso fuera posible.
¿Cuántas teorías se han levantado acerca de la creación del hombre? ¿Cuántos planteamientos se hacen y se han hecho acerca de que no es necesario creer en Dios porque el hombre es autosuficiente? El hombre puede perfeccionarse a sí mismo. El hombre, si se esfuerza, si lo consigue, si lo intenta, lo consigue. Mire, esto podría darnos para estar un buen tiempo acá, pero no es el punto hoy. Sin embargo, el Señor Jesucristo en una frase va a explicarlo todo. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, va a decir el Señor: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Por tanto, si el Hijo os libertare del pecado, seréis verdaderamente libres. Oiga, si el hombre no es capaz de liberarse del pecado, si el hombre no es capaz de libertarse de la esclavitud que lo rodea en su alma, en su mente, ¿cómo va a poder autogenerar vida? ¿Cómo va a poder autoprovocarse a un desarrollo, a una capacidad? Hermano lindo, usted y yo sabemos que el maligno ha provocado tinieblas en la mente de los hombres. Por eso que dice acá en Romanos 1, 20, entonces el hombre no tiene excusa. Respecto de Dios, no tiene excusa, porque Dios ha hecho esfuerzo en manifestarse. Viene el versículo 21 entonces. Pues habiendo conocido a Dios, porque Dios se ha mostrado a través de las cosas creadas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿ve?, se entenebreció, se llenó de tinieblas. 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, o sea, dado que el hombre desechó la gloria de Dios y no le adora, no le alaba, no le da gracia ni le da gloria, entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Verso 24. Por lo tanto, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuerpo que, como sabemos por la revelación de la Escritura, que Dios lo creó, lo estableció como templo de su Espíritu Santo. Desde la creación Dios siempre lo anheló así: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muy bien. Entonces, la respuesta de Dios ante un hombre que se revela contra Dios, que no le da gloria, que no le da gracia, que no le alaba, que no reconoce que Él tiene gobierno y autoridad plena sobre su vida, la vida del hombre, entonces el planteamiento es: muy bien, dice Dios, Él los entrega a la inmundicia, de manera que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Aleluya, amén. Hoy día se adora muchas cosas y ustedes lo saben. Hoy día se idolatra muchas cosas. Pero no se honra al Señor, no se alaba al Señor, no se da gloria al Señor. Versículo 26, porque no se honra al Señor, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pasiones, deseos del corazón, del alma, necesidad de sacar lo que hay adentro. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues, por favor, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el uso natural por el que es contra naturaleza.
Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, hermanos. Dejando el uso. Por eso que para los hombres es tan importante buscar otra opción de vida. Es tan importante no creer a lo que dice la palabra del Señor, no aceptar que Dios creó al hombre y a la mujer. Porque de esta manera, lo que hay en su corazón le va dando libertad para proceder, para ir creando relaciones, para irse finalmente rebelando contra el bendito Dios y Señor, pues. Entonces por eso buscan a ver si la vida vino de la explosión, a ver si la vida vino por un desarrollo a través del paso de los tiempos, a ver si la casualidad provocó algo. Sí, porque de esa manera no se sienten obligados a reconocer que todo lo que hay en los cielos y en la tierra es obra de nuestro bendito Dios y Padre. Entonces, como no lo quieren reconocer, no le adoran, no le glorifican, no le alaban y lo que es peor, no se humillan para que Él gobierne sobre todos los hombres. Entonces, mientras mantienen esa postura, ¿qué es lo que hacen? Las mujeres abandonan el uso natural. Los hombres, versículo 27, dejan entonces el uso natural de la mujer y se encienden en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí se va provocando, hermanos, una cadena que necesitamos, por la gracia de Dios, estar atentos, porque la iglesia del Señor no puede ser sorprendida. La iglesia del Señor no puede ser engañada. La luz de Cristo está en nosotros. Por tanto, Él nos da, por su gracia, el Señor nos debe mantener siempre con nuestra mente, nuestra alma iluminada, claritos. Pero para eso, ¿qué necesito? Como dice el salmista, nunca olvidarme, lámpara es, aleluya, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está el punto. Cuando la Escritura dice que el Señor entregó a los hombres a una mente desordenada, a un alma llena de pecado, para que se manifestara la lascivia, el pecado grotesco de sus corazones. Y no solo los hombres dejaron a las mujeres en el uso que corresponde, el uso natural, sino que hombres y mujeres ahora cada uno van estableciendo su propia forma de vida. Pero lo que sabemos, santos hermanos, no es que solo hombres adultos y mujeres adultas se relacionen entre ellos para tener una degradación sexual. No solo eso, sino que usted sabe cómo sigue. Van trabajando con los más jovencitos y con los niños, de tal manera de que, como sabemos en estos tiempos, la idea es que cada niñito a partir de los 4 años, ellos vayan decidiendo qué sexo van a tener. Y el maligno va trabajando de tal forma que va provocando a través de todos los medios. Va provocando que, por ejemplo, problemas de gentes que están en un absoluto desorden sexual, en contra de la voluntad de Dios, entonces aparezcan siempre como figuras sobresalientes. Entonces, alguien busca un buen periodista, tiene que ser un homosexual. Alguien busca a alguien que actúa bien, no sé, en el cine, tiene que tener la condición. Si alguien hay que pedirle consejo a alguien, bueno, que venga tal homosexual porque él es reconocido. Y toda la cosa se va manejando, todo. Por favor, si usted me acompaña todavía en el versículo 28, solo una cosita, versículo 28. Dice, como ellos, está hablando de los hombres y de las mujeres, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, Por favor, vuelva conmigo a Isaías.
Y me acompaña, por favor, en el capítulo 5, pensando en estas cosas que no convienen. Acompáñenme en el capítulo 5. El versículo 20, por favor, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Hoy día es muy malo que un papá discipline a sus hijos, cuando según la Escritura eso es lo bueno. Y es muy bueno que un niño sea grosero, maleducado, no obedezca a nadie, aunque la Escritura dice que los jóvenes deben inclinarse ante las canas de los mayores. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, solo ellos tienen la razón. Exigen sus derechos, pero ¿cuándo manifiestan sus obligaciones? Quieren que todo se haga la pinta de cada uno, pero ¿cuándo están dispuestos a escuchar al otro? Quieren que todo el mundo proceda según lo que su corazón, lleno de tinieblas, dice que deben hacer. Pero ellos no aceptan ni la autoridad, no aceptan gobierno de ningún tipo, no aceptan vivir una vida en orden, ni mucho menos que se les nombre al Señor Dios de los ejércitos. Mucho menos. ¿Me puede acompañar, por favor, de nuevo ahí en Isaías, pero en el capítulo 1, donde iniciamos? Isaías 1. Por favor, versículo 5. El Señor mire la reacción que tiene. Le dice, ¿por qué querréis? Dígame si no es un padre el que está hablando aquí. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma. Toda cabeza está. Por eso que proceden como proceden. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, la condición del pecador frente a los santísimos ojos de Dios es esa. Un cuerpo absolutamente enfermo, de la cabeza a los pies. Pero no es cualquier enfermedad, sino que es una podredumbre, es una llaga podrida. ¿Alguna esperanza? Uno diría, ¿y qué se puede hacer con esto? ¿Qué se puede hacer? Pero mire por favor el versículo 18, en medio de esta situación, el verso 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Por favor, está hablando de un pueblo que es más duro, más inconsciente que un animal. Un pueblo que vive provocando la ira de Dios, aunque Dios se les ha revelado. Un pueblo que tiene una enfermedad tan manifiesta, tan profunda, que es solo una llaga podrida. A ellos, a todo pecador, el Señor le dice, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire el ofrecimiento. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais, este es el llamado glorioso del Señor. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, porque es palabra de Dios. Y la palabra del Señor de ninguna manera va a pasar. En esta mirada del Señor le ruego, por favor, me acompañe en el capítulo 5, lo recién
Hacíamos referencia por otra situación, pero en el capítulo 5, solo el versículo número 13, le ruego, versículo 13. El Señor va a decir, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Si usted quisiera acompañarme, hay un texto paralelo. Hay un profeta menor, profeta Oseas, que es contemporáneo de Isaías. Él desarrolló su ministerio en el mismo tiempo, en los mismos tiempos de Isaías. Oseas capítulo 4, por favor. En los llamados profetas menores, bien al final del Antiguo Testamento. Oseas capítulo 4, por favor, versículo 6, amados hermanos. 4:6. Dirá allí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el... Porque esto de conocer al Señor, leíamos Romanos capítulo 1, que Dios se ha manifestado a los hombres a través de todas las cosas hechas. Desde la creación, Dios se está mostrando a los hombres. El problema es que el hombre ha desechado a Dios, ha preferido dar gloria a las cosas creadas y no al Creador. El punto, el reclamo de Dios aquí es, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Por cuanto, dice, desechaste el conocimiento, teniendo la posibilidad de acercarte a Dios, conocer a Dios y tener comunión con Él. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, si hay algo que Dios abomina, santos hermanos, si hay algo que Dios abomina, es que el hombre no le conozca cuando Dios se muestra a nosotros todos los días. Si hay algo que Dios no permite, es que el hombre ponga su mirada y ponga su corazón en otras cosas y no sea en Él como nuestro bendito Dios y Padre. El apóstol Pablo va a decir en la carta a los Corintios, aunque en este mundo hay muchos dioses y muchos señores, va a decir, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, aleluya, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y hay un Señor, dice Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. El Señor quiere especialmente que su pueblo le conozca. Que su pueblo se acerque a Él. Que su pueblo venga a Él. El punto es, lamentablemente, que el hombre se aleja de Dios mientras más puede. Por favor, está en Isaías 5, el versículo 24. Va a decir al Señor, por tanto, por favor, mire pues, atienda bien. Como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque este es el pecado, ¿ve? Desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel, abominaron la palabra de Dios. En medio de esta situación tan oscura, Isaías escribe y dice en el tiempo o en el año en que murió el rey Usías. En ese tiempo yo tuve una visión gloriosa, tuve una oportunidad que otros no han tenido. En ese tiempo dice, vi yo al Señor, capítulo 6, versículo 1 de Isaías.
dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Quiero decirle, yo sé que aquí hay una situación que no es fácil de digerir espiritualmente. Le ruego tenga paz en su corazón. Tengo responsabilidad, debo comentarle esto. De hecho, es lo último que vamos a conversar hoy día, pero debo decirlo para que el Espíritu Santo del Señor esté trabajando con usted en su alma, en su corazón. Debo decirlo, lo que pueda tomar, tómelo en la gracia del Señor y alabe al Señor. Si algo no lo puede entender esta vez, no importa, el Señor mañana le va a dar oportunidad. Pero quiero decir esto, para que Isaías diga en el tiempo que murió el rey Usías, vi yo al Señor, es porque Isaías alcanzó un grado, un nivel especial, hermano, una forma de vida, una comunión con Dios que el Señor demanda para su pueblo. Esto que ve Isaías lo explica en Apocalipsis capítulo 4, lo explica el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 4. Después de explicar algo en los versículos 1 y 2, perdón, en el versículo 1, en el versículo 2, Juan, que está en la isla de Patmos, va a decir, al instante estaba yo en el Espíritu. Ahí está el punto. Al instante estaba yo en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Pero parte diciendo estaba yo en el Espíritu. Un hombre carnal, un hombre que tiene su mente puesta en las cosas terrenales, un hombre que vive en función de asignarse ciertos placeres en la carne, que anda buscando la manera de pasarlo bien, nunca podría ser tratado por el Espíritu del Señor. Necesita estar en el Espíritu de Dios. Necesita estar en comunión, aleluya, con el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué dice Juan estando en la isla de Patmos? Bueno, yo estaba en el Espíritu y mire, y logré ver que había un gran trono y había uno que estaba sentado en el trono. Aleluya. ¿Qué va a decir luego? Por favor. Versículo 8. Los versículos intermedios los lee usted o los leen en casa, por favor. Versículo 8. Habla de 4 seres vivientes. Tenían cada uno, dice, 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban, atienda esto, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien era, quien es y el que ha de venir. Muy bien. Vuelva conmigo a Isaías capítulo 6, por favor. Cuando Isaías dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Isaías 6, 2. Por encima de él, dice, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Perdón. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermano lindo, está viviendo una experiencia muy alta, muy sublime. Aleluya. Está en la presencia misma de Dios. Está viendo seres celestiales que están puestos cerca del trono de Dios solo para que alaben, solo para que bendigan, solo para que glorifiquen al Señor. Aleluya. Y esto es una cuestión que la iglesia debe estar atenta. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo enseña a orar, Él dice en la oración, Padre, y sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Sí, pero en el cielo la voluntad de Dios es esta, que se le alabe, que se le glorifique, que se le reconozca, que el centro de la vida sea Él, que el centro de la adoración sea Él. Que nadie esté en función de sí mismo ni en función de una cosa temporal. Y estando en ese ambiente, Isaías, en ese ambiente tan elevado, tan especial,
ocurre lo del versículo número 8, hermano amado. Después dice, Isaías dice, después oí la voz del Señor. Es que como está en el Espíritu, entonces puede asociar rápidamente cuándo el que le habla es el Señor y cuándo es otra voz. A diferencia de Eva, ¿se acuerda? Eva no diferenció, escuchó todo. No. Isaías dice, oí yo, porque estaba en el Espíritu, como se ha explicado. Entonces yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La traducción aquí dice, entonces respondí yo, porque se está asignando que lo que está viendo era referente a él. Hay un poquito más. En el original dice de esta manera, hermano, para que entendamos lo que el Señor quiere darnos. Lo voy a leer como está en el original. Dice en el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dijo, heme aquí, envíame a mí. Lo que está diciendo es que escuchó la voz del Padre, escuchó la voz de Dios, el profeta, que está en el Espíritu, diciendo a quién enviaré. Pero sigue escuchando la misma voz, que dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe por qué es la misma voz? Por lo que explica Juan a uno de sus discípulos en Juan 14. El Señor lo explica en Juan 14. Cuando dice, yo y el Padre, uno somos. Uno cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Cuál es el punto? Que cuando el Señor, si bien Isaías le va a asignar una tarea al Señor, pero cuando el Señor dice a quién enviaré y quién irá por nosotros, es porque el Señor está determinando que no hay ninguna posibilidad que ese hombre que es duro, que es peor que los animales, ese hombre que provoca la ira de Dios, ese hombre que adora las cosas creadas y no al Creador, no hay ninguna posibilidad de que aquel sea restaurado. Si alguien santo y eterno y bendito no viene a celebrar, a sacar adelante un proceso de redención, si alguien no viene a pagar un alto precio para recuperar aquello que desde siempre por creación le había pertenecido. Termino, por favor. Comprenderá usted que es en contra de mi voluntad, especialmente hoy. Pero termino allí. Vuelva conmigo a Isaías 55. Isaías 55. Termino con este llamamiento en el día de hoy. Versículos 6 y 7. 55, 6 y 7. Buscad al Señor, buscad a Jehová. Mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase, aleluya, y vuélvase al Señor, el cual, esto es promesa, tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo no sé, amados, amigos y hermanos, cuántos de aquí, cuántos con quienes compartimos hoy la palabra del Señor, están viviendo una situación especial. Yo no sé cuántos no conocían hasta hoy al Señor o no conocían hasta hoy el llamamiento del Señor. No sé cuántos nunca habían tenido la oportunidad de escuchar la voz del Señor diciendo que aunque es una llaga podrida, el Señor les llama y les dice, vengan y estemos a cuenta con el Señor. Yo no sé cuántos, habiendo conocido a Dios antes, le han dado vuelta a la espalda y se han alejado del Señor. El llamado del Señor es llamarle en tanto que está cercano. Vengan al Señor. Yo no sé cuántos hermanos o amadas hermanas por estos tiempos y por las situaciones personales, familiares o sociales que han vivido, se han estado alejando y su alma se ha ido enfriando. Y ya no son las mismas ni los mismos que antes honraban y alababan el nombre del Señor. Yo no lo sé. Pero si el Espíritu Santo ha provocado que iniciemos este nuevo tiempo a partir de esta palabra, es porque el Espíritu Santo de Dios sí le conoce y Él quiere tratar con ustedes. Yo quiero invitarle ahora mismo a que oremos juntos un momento. Y todo aquel que es tratado por el Espíritu del Señor y reconoce que necesita volver al Señor, que necesita venir al Señor, allí donde está, allí con la familia,
Olvídese momentáneamente de los demás, haga de cuenta que está solo o sola frente al Señor. Levante sus brazos al Señor, como pidiendo auxilio, y empiece a decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. Necesito que opere tu Espíritu en mí. Necesito que venga la vida de Cristo en mí. Necesito que tú cambies esta herida, esta llaga podrida, esta hinchazón. Necesito que cambie mi corazón. Quiero venir a ti, quiero que trates con mi alma. Le invito en el nombre del Señor. Lo que haya que confesar, confiéselo ahora. Si usted es consciente de un pecado, dígale: Señor, confieso mi pecado. Señor, me arrepiento de haber buscado satisfacción en la carne y haberme alejado de ti. Dígale: me arrepiento, Señor, de haberte olvidado en mi vida, Señor, haberte dejado olvidado. Pero ahora vengo a ti, Señor. Acepto tu llamamiento, porque quiero tener nuevas oportunidades, nuevos tiempos y nuevas bendiciones bajo tu poderosa mano y bajo tu gobierno. Oremos al Señor, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre nuestro, pedimos que su Espíritu Santo, Señor, siga trabajando en la vida de nuestros amados hermanos y amigos, Señor. Los que no te conocían, Padre, que tu Espíritu Santo opere con fuerza en sus almas, para que a partir de este día te conozcan, Señor. Que a partir de este día te busquen y te amen y te adoren y te alaben. Señor, los que se habían alejado de ti, Señor, cumpla en sus almas aquella palabra profética que dice: con cuerdas de amor yo atraje al pequeño Efraín. Señor, atráigalos hoy día y átelos con cuerdas de amor a la vida de Cristo. Señor, la hermana y el hermano que por diversas circunstancias se habían alejado y olvidado de ustedes. Señor, que su alma estaba fría, que no había comunión, Señor, que no había tiempos diarios de buscarle a usted en oración y en alabanza, papá. Que este día sea un día especial y precioso para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, aceptamos su llamamiento. Deje el hombre impío sus caminos. Deje el hombre pecador sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, porque su promesa es: el Señor tendrá de él misericordia, y nuestro Dios y Padre será amplio en perdonarles. Creemos, Señor, a su palabra y recibimos su bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra y toda alabanza por sí. Gracias.